Y gracias también al doctor Jesús Felipe González Roldán, que está con nosotros. Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y que pues va a platicar con nosotros el tema sobre la mesa que hemos puesto aquí en Mega Noticias, en este caso salud como básico, pero también la presencia de médicos extranjeros, doctor, en nuestro país, en una realidad que se tiene, como dicen las autoridades federales de salud, que se necesitan médicos especialistas, que se necesitan médicos para poder atender a toda la población, pero pareciera que no hay los suficientes en México, que no hay para contratarlos, que por eso tienen que traer a médicos cubanos. Iniciando por el principio, doctor, ¿qué es lo que se necesita tener un médico extranjero para poder ejercer en nuestro país? Y si se está cumpliendo con la llegada de estos médicos cubanos que tanta controversia ha tenido y que ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Pues finalmente lo que necesitan es una revalidación de estudios que tiene que otorgar la Secretaría de Educación Pública, que permitan tener una cédula profesional que les permite ejercer en el territorio nacional. Y eso es importante, o hasta el día de hoy no se sabe si ya hubo ese proceso en términos de los médicos cubanos que han llegado. Pero yo te diría más allá de esto. Todos los años hay aproximadamente alrededor de 50,000 aspirantes a los exámenes de residencia que tiene que ver, que buscan hacer una especialidad desde el ámbito clínico, y solo se aceptan alrededor de 10,000 en nuestro país. Eso te habla de que hay médicos que están titulados, que quieren formarse, especializarse y que sin embargo no tienen acceso a esta parte. Se habla mucho también de esta falta de carencia de médicos especialistas en el ámbito rural, y creo que ahí es donde tendríamos que enfocar mucho de este debate, en dónde hay que tener a los médicos especialistas y en dónde hay que tener a los médicos generales bien preparados, bien capacitados, con buen equipo, con seguridad, y a los médicos familiares que realicen este trabajo en el ámbito rural. Doctor, entonces con esta cifra que usted me da, 50,000 presentan examen y solamente 10,000 son aceptados. ¿Eso quiere decir que en realidad la necesidad de traer a médicos extranjeros no lo era? La necesidad era aceptar a más médicos que existen ya en nuestro país. Mira, lo hemos dicho, al final alrededor de 300,000 médicos estamos ejerciendo nuestro trabajo en instituciones públicas, y si tú comparas lo que serían los 600 médicos cubanos que trajeron, pues es un porcentaje mínimo. No hacen la diferencia. Hace 2 semanas el propio Seguro Social daba a conocer la calidad de los médicos mexicanos al realizar un doble trasplante de pulmón en un hospital público del Seguro Social por médicos mexicanos. Eso habla que el médico mexicano está capacitado, está preparado, y si tú le das de las herramientas y de los insumos adecuados, está al más alto nivel que en cualquier parte del mundo. Inclusive el médico mexicano, una ventaja que tenemos es que nos formamos en la clínica, es decir, sobre el paciente, al lado de la cama de nuestros pacientes, y con menos tecnología que en otros ámbitos de preparación de médicos, como puede ser en Estados Unidos o en algunos lados de Europa, ¿no? Hacia allá iba mi siguiente pregunta, doctor. ¿Vieron algún cambio, alguna diferencia en el caso, por ejemplo, de Nayarit, en donde se encuentran este número importante de cubanos? Lo veíamos hace unos momentos en enlace con mi compañero Alberto Cardona, pero desde la Sociedad Mexicana de Salud Pública, ¿vieron algún cambio, alguna diferencia, o simplemente como si no hubiesen llegado, o sí lo hicieron? Mira, hay diferencias fundamentales. Apenas a fin de año veíamos cómo residentes de Pemex, es decir, médicos en formación en proceso de alcanzar una especialidad en los hospitales de Pemex, pues no les pagaban 10,000 pesos de aguinaldo a los que eran a los que tenían derecho, ¿no? Eso te habla de que por un lado estás pagando pues salarios elevados en términos de los médicos cubanos, con una serie de prestaciones que a los médicos que van al ámbito rural no se lo dan, pues ponerles casa, ponerles quien les cocina, etcétera. Los médicos mexicanos que hemos hecho servicio social, pues no nos pasa eso. Nosotros tenemos que llegar a un lugar donde, si bien nos va a veces hay cámara, y donde nosotros mismos tenemos que, ahora sí que conocer la realidad de nuestro país, porque el servicio social en el médico es algo establecido desde hace 70 años
Y los médicos dedicamos literalmente un año de nuestras vidas a servir a la población en los ámbitos rurales. Entonces, creo que desde ahí hay una serie de asincronías en términos de esta parte, que ojalá, en términos de la contratación de los médicos mexicanos, pues hubiera también este tipo de prestaciones que se dan. Hay que ver también, por ejemplo, que hoy no nos hemos metido a analizar también el proceso de formación de recursos humanos, donde en México en 30 años vamos a tener una población mayoritariamente por encima de los 50 años de edad, y seguimos propiciando muchos pediatras, muchos ginecobstetras y muy pocos geriatras o médicos internistas o médicos especialistas para atender los problemas de salud a los que se van a enfrentar las personas mayores, temas de salud mental, tema que tiene que ver también con la etapa de discriminación, las enfermedades crónicas no transmisibles, que van a estar combinadas con enfermedades transmisibles como tal. Y ahí es donde el panorama epidemiológico nos tiene que guiar y orientar hacia dónde fortalecer. Desde mi punto de vista, hoy México necesita fortalecer el primer nivel de atención por encima de cualquier situación. Si tú te das cuenta, hay alrededor de 18,000 consultorios adyacentes a farmacia, que es un servicio privado y que hoy están dando igual número de consultas que las que da el Seguro Social cada día. Alrededor de 450,000 consultas diarias, ¿no? Y si tú te das cuenta, en las principales ciudades del país, nos hace falta avanzar en servicios de calidad y de calidez de primer nivel de atención con un enfoque de tipo preventivo. Sí, así es. Y recuerdo perfectamente, y seguramente usted también, doctor, de la crítica que hizo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, respecto a este tema, el de los consultorios adyacentes a las farmacias, que decía que en algún momento tendrán que desaparecer porque no es la atención adecuada. El problema es que existen ante una necesidad que hay por parte de los pacientes. Pero si tú tienes una gripe común, una tos, tienes un malestar en la cabeza, hacer una consulta en el IMSS o hacer una consulta en el ISSSTE para que te la den, para que pases, para que te atiendan, es de verdad un martirio. Para que llegues a la farmacia es otro martirio. Esta atención de manera directa pues viene a resarcir algo que la salud de nuestro país no lo está dando. Mira, totalmente de acuerdo con lo que tú señalas. La visión no tiene que ser desaparecer estos centros, estos consultorios adyacentes a farmacias. Pero ¿qué tal si los incorporas dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud? Al final son parte de este Sistema Nacional de Salud. Si los capacitas en la adecuada atención de los padecimientos más importantes desde el punto de vista infeccioso, pero también en el manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, y que sepan pues tener bajo control a pacientes diabéticos, a pacientes hipertensos, y que tú inclusive vayas de la mano con ellos y se te proporcione al gobierno federal la información necesaria, que te proporcionen también los principales padecimientos que están viendo, y que también en este intercambio tú los estés capacitando, los estés actualizando, y donde toda consulta no vaya ligada a que tienen la necesidad de recetar X, Y o Z producto. Es decir, que tengan un ejercicio libre de su profesión, porque al finalmente si hoy existen es porque hay una necesidad, y hoy si dan un número de consultas al igual que las que da el Seguro Social o al igual que las que dan los servicios estatales de salud de manera cotidiana, pues son un gran coadyuvante. Lo único que tienes que hacer es cómo poder mejorar la calidad y la calidez de la atención en estos centros. Sin duda. Lo que siempre hemos dicho en este espacio, cómo sí poder alcanzar esto, cómo sí poder hacerlo, pues es justamente ahí tiene usted la respuesta, sin necesidad de tener la contratación de médicos extranjeros, que en este caso la controversia ha sido por cubanos que no han venido, y usted nos lo ha dicho, realmente a sumar, sino más bien a restar, por lo menos en los hechos. Eso es lo que ha ocurrido. Doctor Jesús Felipe González Roldán, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Ojalá podamos platicar en breve. Mitzi, cuantas veces quieras. Que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes para usted también, el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más. No se vaya, hasta usted en Mega Noticias MX.